Nosotros hemos visto problemas relacionados con el cálculo de límites y podemos encontrar dos formas indeterminadas, las más conocidas, que son el 0/0 y el infinito sobre el infinito. Estos se obtienen porque se aplica el límite por separado tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, ¿qué forma indeterminada nosotros tenemos en este límite? Si nosotros aplicamos el límite arriba y el límite debajo, vamos a obtener en ambos casos 0. Por lo tanto, la forma indeterminada de este límite es 0/0. ¿Qué forma indeterminada tiene este otro límite? Si nosotros aplicamos el límite arriba y abajo, por separado, cuando x tiende a más infinito, lo que vamos a obtener es infinito arriba, infinito debajo. Tiene la forma indeterminada infinito sobre infinito. Te recordarás en el curso de matemática básica que para poder resolver los límites con formas indeterminadas, nosotros necesitamos aplicar ciertas técnicas de acuerdo a cómo esté la expresión. ¿Recuerdas que cuando tenías polinomio sobre polinomio, tenías que factorizar? ¿Recuerdas que cuando tenías una raíz cuadrada o una raíz cúbica, tenías que multiplicar con el factor racionalizante o también conocido como el conjugado a través de los productos notables? ¿O cuando tenías involucrado a las funciones trigonométricas, tenías que aplicar un teorema y encontrar exactamente tal fórmula? Pues eso ya quedó en el pasado. Ya no necesitamos muchas técnicas para poder calcular límites. A buena hora tenemos aquí la regla de Hospital. Si nosotros tenemos un límite con una forma indeterminada de 0/0 o infinito sobre infinito, lo que nos dice Hospital es que este límite es idéntico al otro, pero con derivada del numerador y derivada del denominador. En el siguiente problema identificaremos la forma indeterminada de los siguientes límites y lo calcularemos utilizando la regla de Hospital. Para poder aplicar la regla de Hospital necesito saber qué forma indeterminada tiene este límite. Para esto nosotros aplicamos el límite en el numerador y en el denominador por separado. Si nos da la forma indeterminada 0/0, aplicamos la regla de Hospital. Y esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador, que en este caso es 1 sobre x, y la derivada del denominador, que es 2x. Ahora, todo esto resulta igual, vamos a reordenarlo, vamos a reescribirlo de otra forma, y todo esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 2x al cuadrado. Cuando nosotros reemplacemos directamente en el numerador y en el denominador, operando el límite por supuesto, nosotros tenemos un medio y ya no de la forma indeterminada. Identificamos la forma indeterminada de este límite. Hallamos el límite de arriba y el de abajo por separado y nosotros vamos a obtener 0/0 nuevamente. ¿Podemos aplicar la regla de Hospital? Por supuesto que sí. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es secante al cuadrado de x, y la derivada del denominador, que es 2. Reemplazando directamente ya no vamos a tener la forma indeterminada 0/0. En este caso obtenemos a 1 sobre 2. Claro, sería 1 al cuadrado entre 2. Un medio sería el resultado. Al aplicar límite tanto al numerador como al denominador, vamos a obtener la forma indeterminada infinito sobre infinito. Este va a ser igual, según la regla de Hospital, al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, que sería el mismo exponencial, y la derivada del denominador, que en este caso resulta ser 6x más 1. Al reemplazar nuevamente o al aplicar límite tanto al numerador como al denominador, nosotros obtenemos aún así la forma indeterminada infinito sobre infinito. Por lo tanto, no es suficiente aplicar solo
una vez la regla de Hospital. Podemos aplicarlo nuevamente. Y en este caso nos va a resultar límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, bueno, tenemos e elevado a la x, dividido con la derivada del numerador que sería 6. Observa, en este caso ya no resulta ser una forma indeterminada, resulta ser infinito sobre 6. Y por supuesto infinito sobre 6 es infinito. Examinamos la forma indeterminada de este límite. Al hallar el límite del numerador y del denominador por separado, obtenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Algunos dirán, profesor, ¿cómo puede ser posible si aquí sale menos infinito y aquí más infinito? Y por si acaso, menos infinito más infinito es indeterminado. No, todo polinomio se dirige a más infinito o a menos infinito cuando x tiende a infinito. Así es que no te preocupes si resulta aquí una forma indeterminada. Aún así va a ser infinito, porque nosotros estamos hablando del límite. Bien, aplicando la regla de Hospital, esto nos resulta x tiende a infinito de la derivada del numerador. Es sencillo, tenemos un polinomio y su derivada sería menos 6x al cuadrado más 1. Mientras que la derivada del denominador debemos aplicar la regla de la cadena. Y en este caso resultaría ser 2x por e elevado a la x al cuadrado. Este va a ser igual. Ahora vamos a reemplazarlo directamente o hallar el límite del numerador y del denominador. Pero observemos que nuevamente obtenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Así es que podemos aplicar otra vez la regla de Hospital. Límite, cuando x tiende al infinito, de la derivada del numerador, nuevamente tenemos un polinomio de grado 2 y su derivada sería menos 12x. Mientras que debajo sí ya se vuelve un poco más complicado. Tenemos que aplicar la derivada de este producto y nuevamente aplicar la regla de la cadena. Te invito a ver el video de cómo se resuelve este tipo de derivadas utilizando la regla de la cadena y reglas de derivación básica. Bueno, aplicamos la derivada de la multiplicación y en este caso resulta ser primer factor, segundo factor. Derivada del primer factor es 2 por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Y por supuesto, la derivada del segundo factor se utiliza en la regla de la cadena y nos va a dar 2x por e elevado a la x al cuadrado. Bien, ¿podemos nosotros simplificarlo? Por supuesto que sí. Y en este caso nos va a dar el límite cuando x tiende al infinito de, bueno, arriba nosotros tenemos a menos 12x y debajo, simplificando, vamos a obtener a e elevado a la x al cuadrado multiplicado con 2 más 4x al cuadrado. Pero aún así yo intente resolver este límite, me va a dar de la forma infinito sobre infinito. Por lo tanto, puedo aplicar nuevamente la regla de Hospital. Y este va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de. Aplicamos nuevamente la derivada del numerador y del denominador por separado. Arriba nos va a resultar 12. Creo que hasta aquí acaba nuestro problema, ¿cierto? Mientras que debajo tenemos que aplicar nuevamente la derivada de un producto. Perfecto. Ahora aplicamos el límite. Arriba menos 12 y debajo nos da infinito. Sí, nos da infinito. Y por supuesto, menos 12 entre infinito no es indeterminado. En este caso es 0. Por lo tanto, el límite es 0. Este vamos a llamarle L. Vamos a continuar aquí debajo. Tenemos que L tiene la forma indeterminada. Si tú empiezas a hallar el límite del numerador y del denominador por separado, tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de Hospital, el cual consiste en límite
cuando x tiende a 0, de la derivada del numerador. Derivada de tangente y de seno, por supuesto. Y en este caso tenemos secante al cuadrado de x y la derivada de seno es coseno de x. Entre la derivada del denominador tenemos a 2x y a derivada de seno coseno de x. Ahora, vamos a resolver este límite. Vamos a tratarlo de reemplazar directamente. Al reemplazarlo directamente, nosotros vamos a obtener el 0 sobre menos 1. ¿De acuerdo? El 0 sobre menos 1. Y este va a ser igual a 0. 0 sobre menos 1 no es indeterminado, es simplemente 0. F. Vamos a llamar a este R. Tenemos que R tiene la forma indeterminada, ojo, infinito sobre infinito, al tratar de hallar el límite del numerador y del denominador. Y este, según la regla de Hospital, va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador. Pero antes de aplicar la derivada del numerador, sería conveniente que aplicáramos alguna propiedad del logaritmo natural, como por ejemplo, este 3 puede pasar a multiplicar al logaritmo natural de x, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión cambia a 3 logaritmo natural de x entre x al cubo. Y aún así va a darnos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Así que me resulta mucho más fácil derivar esta expresión. Tenemos derivada del numerador es 3 sobre x. Y mientras que la derivada del denominador es 3x al cuadrado. ¿Podemos reescribirlo? Por supuesto que sí. Y en este caso vamos a obtener. Sí, esto es lo que nosotros vamos a obtener. Sí, podemos simplificar, por supuesto. Este va a ser tal a 1 y nos queda simplemente el 1 sobre el x cubo. Y por supuesto aquí resulta ser 1 entre infinito. Y ojo, eso no es indeterminado, ese es 0. Bien, ahora determinaremos el límite de la siguiente función cuando x tiende a 0. En este caso, intervienen las funciones seno de x y la exponencial. Si nosotros queremos aplicar alguna técnica, pues no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no es funciones trigonométricas puras ni nada. No hemos aprendido esto en lo que es el curso de matemática básica. Ahora, ¿cómo resolvemos este límite? Para eso aplicaremos la regla de Hospital. Pero recuerda que hay una condición. La condición es que el límite del numerador y del denominador por separado den 0 sobre 0 o den infinito sobre infinito. Den 0 o den infinito. Bien, si nosotros entre comillas reemplazamos el 0 aquí arriba, ¿qué nos va a dar? Por supuesto nos va a dar 0, ¿cierto? Y si aplicamos el límite debajo, bueno, reemplazando directamente, ¿qué tenemos? También obtenemos 0. Y miren, esta es la forma indeterminada 0 sobre 0. Y a esto yo puedo aplicarle la regla de Hospital. Así que apliquemos la regla. ¿Qué me indica esta regla? Que este va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de. Lo único que yo debo realizar es la derivada del numerador y dividido con la derivada del denominador. Aquí vamos a colocar derivada de la exponencial menos otra exponencial. Y recuerda cómo se deriva esto. Pregúntate, ¿cuál es la última operación que tú realizas? Sí, profesor, la última operación que yo realizo es la resta. Por lo tanto, tengo que derivar a cada uno. Tengo que derivar a e a la x y también tengo que derivar a e elevado a la menos x. Por supuesto que aquí voy a aplicar la regla de la cadena, pues aquí nos va a dar menos e elevado a la menos x. Esto va a ser igual a e elevado a la x más e elevado a la menos x. Y esto es lo que tenemos como derivada.
Esto lo vamos a escribir aquí. Y la derivada del denominador, como su compañero ya lo indicó, es coseno de x. Ahora voy a probar mi suerte reemplazándolo directamente, porque esa es una de las técnicas para poder determinar los límites, ¿cierto? ¿Cuánto nos da si nosotros reemplazamos el 0 aquí arriba? Bueno, en este caso, si tengo suerte, nos va a dar e elevado a la 0 más e elevado a la menos 0 dividido con coseno de 0. Arriba nos va a dar 2 por si acaso y debajo nos va a dar 1 y el resultado sería 2. Bien, ahora vamos a determinar el valor del siguiente límite. Observa que no es de las formas que nosotros conocemos, por lo tanto voy a ver si se puede aplicar la regla de L'Hopital. Recuerda que esa regla requiere de una condición. La condición es que sea la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Al aplicar límite tanto arriba como debajo, vamos a obtener límite de arriba cuando x tiende a más infinito es infinito. Entre y el límite cuando x tiende a infinito de lo que está aquí debajo también va a ser infinito. Ojo, claro, 2 por infinito es infinito y el logaritmo natural de x, o sea, el logaritmo natural de cuando x va a crecer al infinito, entonces también resulta ser infinito. ¿De acuerdo? Esto toma valores muy grandes. Aplicando L'Hopital, nosotros tenemos que va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de. Bueno, tengo que derivar por separado al numerador y al denominador. Díganme, ¿cuál es la última operación que realizas en este paréntesis? Correcto, es la suma. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos la derivada del logaritmo natural de x, al natural al cubo de x, más la derivada de 2x. No hay ningún problema con este. Este es sencillo. ¿Cuánto nos da? Simplemente 2. El problema es este. La derivada de una potencia, el exponente baja, sería 3 logaritmo cuadrado de x y multiplicado con la derivada del logaritmo, que en este caso es 1 sobre x. Estoy aplicando ya la regla de la cadena. Por favor, para más detalles de la regla de la cadena, revise los videos anteriores. Este va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de. La derivada de x está claro que es 1, no hay ningún problema. Pero debajo, ¿qué obtenemos? Debajo vamos a obtener lo siguiente. Miren, tenemos 3 logaritmo cuadrado de x, todo sobre x más 2. Bueno, si tú lo reemplazas, el problema es que ¿cuánto es logaritmo de infinito entre infinito? O sea, resulta ser aquí infinito sobre infinito de todas formas. ¿De acuerdo? Así es que parece que no me conviene aquí dejarlo de esta forma de escribirla. Entonces, ¿a qué podemos recurrir? Bueno, podemos cambiar la forma de escribir esto a la siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? Observa que este x puede pasar a multiplicar a 2 y tenemos 2x y este x pasa luego a multiplicar a 1. Vamos a obtener al final x sobre 3 logaritmo cuadrado de x más 2x. Tenemos 1 entre 3 logaritmo cuadrado de x sobre x más 2. Lo que estamos haciendo primero es sumar estas fracciones. El 1 entre 3 logaritmo cuadrado de x más 2x entre x, con el método de la carita feliz, ¿sí? Al sumar fracciones. Luego, este es 1 entre 1, y tú sabes que tienes que multiplicar los extremos con extremos. Y cuando multipliques extremos por extremos, resulta ser 1 por x, que es x, y debajo simplemente 1 por todo esto, que es 3 veces logaritmo cuadrado de x más 2x. ¿Qué? Porque nuevamente nosotros vamos a obtener, en este caso, el infinito sobre el infinito. Y otra vez yo puedo aplicar la regla de L'Hopital.
Así que este va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Arriba ya está claro que es 1, ¿verdad? Pero vamos con lo que está debajo. Pero ya podemos despejar. Aquí sería 3 por logaritmo cuadrado de x en derivada más derivada de 2x. Aplicando la regla de la cadena aquí, este 2 baja multiplicando al 3 sería 6. Logaritmo se disminuye en 1 el exponente, queda x y lo multiplico con 1 sobre x, más la derivada de 2, x que es 2. No me conviene mantenerlo así. Hasta más infinito de quién. Ahora va a ser x sobre 6 logaritmo natural de x más 2x. Estamos aplicando la misma idea que hemos hecho en estos dos límites. Obtenemos tal y lo reescribimos de forma conveniente. ¿Por qué lo reescribimos? Porque nuevamente voy a obtener el infinito sobre el infinito. Pero tengo una corazonada de que esto ya va a acabar, porque cada vez observo que el exponente del logaritmo empieza a disminuir de 1 en 1. Así es que este va a ser igual, aplicando nuevamente la regla de L'Hopital, va a ser el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de quién? Nuevamente de la derivada de x entre, nuevamente aquí tenemos 6 logaritmo natural de x más 2x, su derivada. Este va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de, vamos, arriba es 1 por supuesto, y debajo me pueden comentar por el chat, resulta 6 sobre x más 2. Sabes que este de aquí es 0. 6 entre infinito, ¿cuánto nos da? 0, ¿cierto? Y sería 1 entre 0 más 2. Por lo tanto, todo va a ser igual a 1 medio. Calcularemos el siguiente límite. ¿Será posible aplicar la regla de L'Hopital directamente? Pues veamos. Al hallar el límite, bueno, aquí nosotros tenemos 1 entre 0 que es infinito. Y aquí nosotros tenemos el 1 entre 0 nuevamente, que sería infinito. Y como tú sabrás, infinito menos infinito, ¿de acuerdo? Infinito menos infinito, simplemente es una forma indeterminada. Pero tal como está, no podemos aplicar la regla de L'Hopital porque no es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Lo que debemos hacer es reescribir la fórmula. Observa, límite cuando x tiende a 0, yo puedo sumar estas fracciones. Y claro, vamos a aplicar la técnica de la carita feliz, ¿verdad? El 1 por el seno, que es seno de x. Y el 1 por el x, que es x. Y debajo se multiplican obteniendo x por seno de x. Ahora voy a probar suerte. El límite de lo que está aquí arriba, o simplemente reemplazando el 0, ¿qué obtenemos? Obtenemos 0. Y debajo también obtenemos 0. Y miren, hemos hecho que aparezca la forma indeterminada 0 sobre 0. Perfecto, ahora sí puedo aplicar la regla de L'Hopital. Nosotros tenemos que, aplicando la regla de L'Hopital, esto va a ser igual a límite cuando x tiende a 0 de, bueno, tendrías que derivar tanto el numerador como el denominador por separado, recuérdalo. Puedes hacerlo de forma directa o puedes utilizar un bloc para apoyarte. ¿Cuál es el problema aquí? Creo que el problema no es el de arriba. El de arriba es fácil, ¿verdad? El problema es de abajo. Entonces voy a, con cuidado, escribir aquí lo que está debajo para derivarlo. ¿Cuál es la última operación que tú realizarías en este paréntesis? Es la multiplicación. ¿Recuerdas la derivada de la multiplicación? Derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Ahora sí puedo escribir aquí los resultados. Este va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, coseno de x menos 1. Y del denominador ya lo hemos dado aquí, que sería seno de x más x
por coseno de x. Al reemplazar, al hallar límite tanto arriba como por debajo, vamos a obtener de todas formas otra vez el 0 sobre 0, ¿cierto? Así que todo esto va a ser igual, aplicando la regla de Hospital, ojo, nuevamente, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Aquí nosotros tenemos menos seno de x. Bien, la última operación que yo realizo en este caso es la suma. Por lo tanto, derivada de cada uno. Este va a ser igual a coseno de x, ¿cierto? La derivada de seno, más, y aquí aplicamos la derivada de la multiplicación. Ya de forma directa, derivada de x es 1 por el coseno de x, más el x por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Y todo esto lo vamos a reemplazar aquí. ¿Cuánto nos da aquí en este límite? Al reemplazar directamente el x igual a 0, tanto en el numerador como en el denominador, ¿qué nos da? ¿Vieron? Aquí tenemos entonces 0 sobre 2. Y ojo, esto no es una forma indeterminada. Esto simplemente es 0. Ahora vamos a determinar el valor del siguiente límite. Observa que al reemplazarlo directamente, nosotros obtenemos 0 elevado a la 0. Y por supuesto, 0 elevado a la 0 es una forma indeterminada, no es 1. ¿Qué necesitamos realizar para obtener el valor de este límite? Un artificio. A todo esto le vamos a llamar L. Nosotros tenemos lo siguiente. Logaritmo natural de L va a ser igual al logaritmo natural de todo este límite. Por propiedades de límites, el logaritmo natural puede pasar a operar a lo que está aquí dentro del límite. Así es que este va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? Ojo, estamos hablando cuando tiende a 0 por la derecha, del logaritmo natural de x elevado a la tangente de x. Este va a ser el truco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una propiedad que nos dice que si tú tienes un exponente dentro del logaritmo, ese exponente puede multiplicar al logaritmo, ¿cierto? Esto de aquí puede salir a multiplicar y colocarse en este lado. Así es que este va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente de x multiplicado por el logaritmo natural de x. Y miren, ya está de una forma un poco más sencilla. Pero al reemplazar directamente, lo que vamos a obtener es 0 aquí multiplicado con infinito. Claro, logaritmo de 0, cuando x tiende a 0 es infinito, negativo. Pero bueno, lo que importa es esto. ¿Podemos aplicar la regla de Hospital tal como está escrito aquí? No se puede. Necesitamos de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces yo voy a modificar esta expresión. Voy a decir que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, observa, del logaritmo natural de x entre 1 sobre tangente de x. Bien, ahora reemplacemos el 0. Aquí tenemos arriba infinito y debajo también tenemos infinito, porque 1 sobre 0 es infinito. Ahora recién podemos aplicar la regla de Hospital. Pero recuerda antes de aplicarlo vamos a simplificar esto. ¿Cuánto es 1 entre tangente? ¿Cuánto es 1 entre tangente? Es igual a cotangente, ¿cierto? A cotangente de x, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con este. El cual nos indica que va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Vamos a derivar el logaritmo natural. Y también vamos a derivar al cotangente de x. Ambos son conocidos, no hay ningún problema. Este va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Arriba es sencillo, ¿verdad? Es 1 sobre x.
¿De acuerdo? Menos cosecante al cuadrado de x. Bueno, creo que puedo cambiar esta expresión a otra. Vamos a tratarlo, ¿sí? Para ya no aplicar la regla de Hospital. Esto va a ser límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Bueno, este es 1 sobre x y debajo es 1 sobre seno al cuadrado de x, ¿cierto? Bueno, recuerda que tú puedes extremo con extremo y así nosotros vamos a obtener límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Bueno, sale negativo seno al cuadrado de x y debajo sale x. Si yo lo reemplazo directamente, ¿cuánto obtenemos? Nuevamente vamos a obtener 0 sobre 0, pero creo que ya es la última que vamos a aplicar. Observa, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, aplicando la regla de Hospital. Ojo, estamos aplicando otra vez. Bueno, arriba es sencillo, va a ser menos 2 seno de x, aplicando la regla de la cadena, por coseno de x. Mientras que debajo resulta ser 1. Estoy colocándolo directo ya a la derivada. Reemplazando directamente, sale 0.